Vamos a enfocarnos en México y lo que se viene este próximo domingo, los comicios electorales. Vamos a conocer quiénes son los tres candidatos principales y lo que ha sido el resultado de sus campañas electorales, lo que las encuestas dicen y arrojan para hoy y lo que se dice con respecto al mega operativo que se tendría que dar para estas elecciones el domingo 2 de junio. Vamos a mirar en pantalla datos certeros. La primera candidata, y debo confirmarle de una vez, la gran favorita en esta apuesta, quien seguiría la línea del mismo actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, es Claudia Sheinbaum, con Sigamos Haciendo Historia, un 48.9% de intención de voto según el corte de 14 de mayo. Esto la ha llevado a ser la gran favorita, y lo decía yo más temprano a lo largo de esta jornada. En su partido y su campaña electoral tocó el pico más alto para enero y de allí tuvo un leve descenso, no el suficiente como para dejar de ser favorita. Claudia Sheinbaum no propone o no ha dado muchos detalles sobre sus propuestas de gobierno. Sin embargo, lo que más seguridad le da a sus seguidores es la continuidad precisamente de un Andrés Manuel López Obrador. Pasamos directamente a la segunda candidata. Entre ella y Claudia, pues se rompería, sea como sea, gane A o B, el récord en el país de convertirse en una de ellas dos, en la primera mujer en liderar la nación. En este caso hablamos de Xochitl Gálvez, por Fuerza y Corazón por México, con un 28,1% de intención de voto, representa a la total oposición a Claudia, y en este caso se le ha visto ya en los últimos días en la campaña electoral, como estamos muy acostumbrados en América Latina, a lo que es ese ida y vuelta, el dimes y diretes entre ella y por supuesto Claudia. Ella se ha mantenido, por el contrario, bastante lineal desde comienzos de enero, según las estadísticas y las encuestas, y aún se mantiene como la gran contendiente de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya algunos dicen que es una ganancia sólida la de la anterior, no la de Xochitl. Pasamos directamente al tercero de los candidatos, el señor Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, 10.3% de intención de voto. Y acá quiero ser bastante objetivo y resaltar un punto. Desde enero, cuando le dimos a usted la primera vuelta de quiénes serían los posibles candidatos en México, el señor Jorge tenía apenas un 5% de intención de voto. Sin embargo, se le ha visto crecer, no lo suficiente como para ser un contrincante, en este caso bastante sólido, de las dos anteriores. Sin embargo, si hay que resaltar lo que ha sido su campaña electoral, no se dedicó a pelear, sino más bien a proponer y tratar de solucionar a lo que es México. Sin embargo, ya hay grandes vertientes muy marcadas. Esto lo vamos a conversar enseguida con una importante periodista mexicana. Pasamos directamente a detalles. ¿Qué se va a escoger en este domingo 2 de junio? No son solamente los comicios electorales presidenciales, sino que vamos a hablar también de 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. Todo esto en una sola mega jornada electoral en el domingo. Pero esto no es complicado. ¿Sabe lo que hace complicada la situación? En medio de la circunstancia tan violenta a la que se ha visto México inmiscuida, en medio de estos asesinatos a todos aquellos que aspiraron a cargos públicos, y también a lo que ha sido el mega operativo y despliegue de seguridad para los actuales candidatos, no solamente los presidenciales, estamos hablando de los aspirantes a gobernadores e inclusive los senadores y diputados. Más de 3.500 militares desplegados. Vamos a mirar un mapa para que usted observe cómo queda entonces el México para este domingo. Los colores lo vemos acá en el color lila, si usted me lo permite, ¿está de acuerdo conmigo? Bueno, en estos tres estados, en estos varios estados, le menciono, se escogerá gobernador, diputados locales, ayuntamientos o alcaldías. En color naranja, que representa a la mayoría, van a estar escogiendo diputados locales y también ayuntamientos. Luego en el color blanco, que es este único que tenemos acá en la parte de arriba, diputados locales, y después en el color morado más clarito solamente ayuntamientos en la mayoría de estos. Vamos por supuesto a estar siguiendo muy de cerca lo que vienen siendo estos comicios electorales. 98 millones de mexicanos están invitados
llamados a la urna para ejercer su derecho al voto. Vamos a conversar con Lucy Bravo, periodista de ADN 40 México. Ella nos va a dar una perspectiva mucho más clara de lo que es el panorama electoral rumbo a este domingo 2 de junio. Lucy, un gusto saludarte desde el estudio Andy Chirinos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Al contrario, gracias por la invitación, Andy, y sobre todo a todo tu auditorio. Les mando un gran saludo desde México. Gracias por estar con nosotros, Lucy. La primera pregunta, ¿quiénes son los 13 candidatos que se dan, sí, la cara a cara en este domingo 2 de junio? Bueno, de entrada ya dabas una radiografía muy detallada de lo que o a lo que nos estamos enfrentando el próximo 2 de junio aquí en México, con más de estos 20,000 cargos locales que están en juego, más de 600 a nivel federal, entre ellos, por supuesto, la presidencia de la República. Y efectivamente, Claudia Sheinbaum, la candidata del partido gobernante, Sí, es la favorita, tiene 61 años, estamos hablando de una exalcaldesa de la Ciudad de México, que es la capital, pero que también pues tiene un origen académico. Ella es doctora, es física, y ella pues sí ha estado, digamos, a la cabeza en las intenciones de voto de su principal rival de centro derecha, que es Xóchitl Gálvez, también de 61 años, quien es o fue senadora y es empresaria. Y dependiendo de las encuestas que tú consultes, la sí. ventaja de Sheinbaum sobre Gálvez varía u oscila entre 10 o hasta 15 puntos, pero pues en nosotros los mexicanos, bueno, me imagino que es igual para ustedes allá, hemos aprendido a desconfiar bastante de las encuestas. Entonces, sí hay, y lo que sí te puedo decir es que hay un ambiente de incertidumbre en torno a lo que realmente puede pasar el próximo 2 de junio. Y si tú me hubieras preguntado hace 3, 4 o 6 meses, esta misma pregunta te habría dicho que no, que prácticamente ya de alguna manera las tendencias se confirmaban que era posible que Sheinbaum resultara ganadora, pero lo que sí te puedo decir es que en estas últimas semanas sí se han cerrado más los números y también han surgido más encuestas que le dan pues incluso una ventaja mucho Claro. menor a Sheinbaum sobre Gálvez. Entonces, digamos que no, hay una probabilidad, sí, de que Gálvez pueda resultar ganadora, pero pues todo parece indicar que sería Sheinbaum, que es el proyecto de continuidad del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y en un muy Sí. lejano tercer lugar, como bien lo mencionas, está Jorge Álvarez Maínez, un exdiputado centrista de 38 años, que por cierto acaba de retomar actividades este fin de semana después de un trágico evento Sí. de cierre de campaña en un estado aquí en México donde murieron 9 personas, lo cual también pues le ha dado, digamos, un mal sabor de boca a este cierre del proceso electoral. Lucy, ¿crees que esta situación de violencia y víctimas fatales le jugará en contra al candidato en este caso o esto no afectaría las fórmulas que se vienen viendo? Sin duda va a ser un factor. Creo que nos estamos enfrentando también al proceso electoral más violento en la historia. Es decir, no solo por la magnitud de los Claro. comicios, sino porque sí ha habido un aumento, digamos, en la violencia política a lo largo de todo este proceso electoral. Estamos hablando de más de 30 candidatos asesinados, desafortunadamente a lo largo de todo este proceso, Sí. más de 500 candidatos que tuvieron que renunciar precisamente a sus aspiraciones por las condiciones de violencia. Ya mencionabas pues la cantidad de elementos de la Guardia Nacional que están escoltando a más de 500 candidatos actualmente. Esto es algo completamente inédito. Ujú. Sí, en algunos procesos electorales pasados habíamos visto pues este incremento en la violencia política, pero nada que se compare a esta escala y a esta magnitud, que hasta cierta medida sí responde también a pues el ambiente en general que se vive en México en materia de seguridad. Estamos Claro. hablando de que sí ha habido un aumento considerable en Sí. la actual administración. Claro, es una situación que no se vio antes. Vamos primero con lo que decía el alto mandatario, el señor Andrés Manuel López Obrador. Dijo, esto es exagerado, la prensa se está comportando como amarillista, vamos a tener unas elecciones limpias, justas, transparentes. Y me llamó poderosamente la atención cuando dijo pacíficas en medio de tantas muertes que ha habido
respeto y que no corresponden a un titular de la prensa. ¿Qué dice el ciudadano común al escuchar a un mandatario decir que todo va a ser pacífico, pero a su vez y de manera innegable, Lucy, todos los candidatos hasta con 24 escoltas cada uno? Bueno, de entrada sí te puedo asegurar que en materia de seguridad esa sería la principal preocupación en estos momentos de la gran mayoría de los Sí. mexicanos. A pesar de que actualmente López Obrador cuenta con un nivel de aprobación arriba del 60%, cuando tú revisas cómo evalúan en cada uno de estos rubros, en el que sale peor evaluado efectivamente es en materia de seguridad. Y es precisamente en ese tema en el que ha centrado su discurso la candidata opositora Xóchitl Gálvez, cómo podría ella de alguna manera recuperar la seguridad, y sabemos ese es el talón de Aquiles de López Obrador. Si bien México lleva inmerso en una espiral de violencia prácticamente Ujú. desde el año 2006, cuando se declara esta famosa guerra contra el narcotráfico, la realidad es que la tendencia no se detiene. Desde entonces acumulamos más de 450,000 homicidios, más de 110,000 desaparecidos. Estamos hablando de un promedio de más de 30,000 homicidios al año. Sí. Y las elecciones también, evidentemente, se han vuelto más violentas. Y nada más para, digamos, poner un poco más de contexto de lo que representa la violencia en México, actualmente tenemos 8 de las ciudades más violentas a nivel mundial, y también se habla de una expansión del crimen organizado Sí. hasta en un 40% del territorio mexicano, y es precisamente ahí donde podrían jugar un papel, porque se habla de cómo están tratando de apoderarse de muchas de estas plazas locales, es decir, Sí. eh, los puestos más bajos. Claro, Lucy, para terminar, necesito que seas muy breve, pero no quiero no perder la oportunidad de preguntarte esto. Soy Claro. venezolano y por supuesto mi mayor miedo ante unos comicios electorales son los fraudes electorales, el no reconocimiento del verdadero voto. ¿Se está haciendo algo para asegurar que no haya fraude de ningún lado allí en las elecciones de este domingo? Y con esto te despido. Gracias. Bueno, de entrada nosotros, digamos, confiamos plenamente en nuestras instituciones electorales, a pesar del discurso oficial que sí ha tendido a golpear a nuestros árbitros y debilitar nuestras instituciones. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna señal preocupante que nos hable de que pueda haber algún tipo de fraude. Más no sería el caso, por ejemplo, en el tema de la violencia. Eso sí es una Claro. preocupación real, de que puedan evitar que la gente salga a votar o puedan de alguna manera tomar algunas casillas, etcétera. Pero están hablando de eventos aislados, no lo suficiente, digamos, no una amenaza lo suficientemente grande como para que los comicios tengan que cancelarse o algo de esa naturaleza. Y lo único que sí te diría es que es preocupante que efectivamente únicamente la candidata puntera, es decir, la candidata oficialista, es Sí, la única que no ha querido decir abiertamente que estaría dispuesta a aceptar los resultados sí. de los comicios, sean cual sea. Sí, voy a utilizar sus palabras. Vamos a ver. Lucy, bravo, me salgo del rol de conductor y te lo digo más bien como latinoamericano. Les deseo lo mejor a ustedes en estos comicios electorales y lo mejor para el país mexicano en los próximos años. Al contrario, gracias por el interés y aquí estamos Muy para lo buena que noche. necesiten.